más así que pueda oír tu tierna voz, que pueda amarte en gloria y majestad, acércame más a ti, que tu trono se ilustre con mi adoración, como un perfume, como el viento tu latir, es mi ofrenda de amor, darte mi adoración.
Hermano, porque dice la palabra de Dios que donde habitan dos o más en su nombre, ahí está Él para bendecir. Y vamos a tener algunos versos de la palabra de Dios leídas en Isaías 55, del verso 6 al verso 8. Gloria a Dios, aleluya. Isaías, capítulo 55, del verso 6 al verso 8, cuando lo tengan pueden decir amén. La palabra de Dios, como de costumbre, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que han sido leídas. Gloria a Dios. Padre amado que cante en el cielo, Señor, te damos las gracias por tus palabras que han sido leídas. Gracias porque ellas son nuevas cada día, Señor, son ellas que nos fortalecen, las que nos edifican. Padre, habla de nuestras vidas, mi Dios. Padre, pon la palabra en mi lado, Señor amado, que tu pueblo necesita escuchar de ti, ya que de mí nada hay para ello, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gloria a Dios. Misericordia gratuita para todos. Dice el encabezado donde nosotros leímos, bendito Dios. Y la palabra donde nosotros leímos, el verso 6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. La Biblia registra, mis hermanos, una historia, gloria a Dios, de un profeta llamado Jonás, uno de los profetas menores que registra la Biblia y también uno de los mensajes más cortos. Bendito Dios, pero que por medio de este mensaje fue, gloria a Dios, se arrepintió todo lo que fue una ciudad. Bendito Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, pero no rechaza un alma contrita y humillada. Estos son los tiempos, mis hermanos, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle los de adentro, gloria a Dios, que le está buscando, buscarle más. El que no lo está haciendo, comenzar a hacerlo, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios del verso 7 de nosotros leímos, que deje también el hombre inicuo su pensamiento, y también el impío que se aparte de su camino, que se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dice esta historia, mis hermanos, gloria a Dios, que aquel profeta llamado Jonás
el Señor delegó una responsabilidad en él, como lo ha delegado en muchos de nosotros, bendito Dios. Dice que lo mandó a predicar para Nínive, alertarle a aquel lugar sobre un juicio que habría de ir a aquel lugar, de que aquel lugar iba a ser destruido por causa de su pecado. En estos últimos tiempos también Dios está llamando personas, y Dios no hace excepción de personas. Si Dios te llamó como niño, te puede estar como niño. Sea dama, caballero, joven, dama, viejo, no importa cómo sea. Si Dios te llamó, Dios no te ha llamado solamente que tú te sentado en un banco. Tú tienes que dar por gracia, bendito Dios, lo que por gracia tú has recibido, bendito Dios. Ya que la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz, una lámpara, tú no la tienes oculta. Ese bombillo, esa lámpara está puesta allá arriba. ¿Por qué? Porque es para que ilumine a todos los que estamos aquí en casa. Los bombillos no se colocan debajo de una mesa. Entonces tú como luz, tú tienes que salir al mundo a alumbrar, bendito Dios. Tú tienes que ser sal, tú tienes que salir a predicar, porque Cristo viene, hermano. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras hay vida y esperanza, aún en nuestros familiares, aún de aquellas personas que tú crees que nunca van a venir a los caminos del Señor. Hay esperanza mientras la persona vive. Pero hay una cosa, mis hermanos, ahora hasta un mosquito mata a una persona. Tú ves que viene una enfermedad y luego viene la siguiente. Hay personas que dicen, no, yo soy muy joven para convertirme, bendito Dios. Pero pasa que muchas veces cuando tú le predicas te dicen, no, es que desde que yo estaba pequeña yo oigo decir que Cristo viene y todavía no ha venido. Pero yo, bendito Dios, también oigo decir de que Cristo viene y todavía no ha llegado, pero yo lo sigo esperando. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque puede venir Cristo y yo no estaré preparada, pero también puede sorprenderme la muerte antes de llegar a la vejez. ¿Cuántas personas jóvenes están muriendo, mis hermanos, sin Cristo? Porque piensan que como son jóvenes, ellos no van a perecer. Piensan que el evangelio es para lo bueno, para los viejos, bendito Dios. Cristo cambia, mis hermanos, es tiempo de buscar a Cristo mientras pueda ser hallado. Este profeta, Dios lo llamó, bendito Dios, para llevar un mensaje. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios ministerio. Muchas veces cuando la persona se convierte, bendito Dios, tocado por Dios, le dicen, yo desde que me bautice, yo lo que voy a ser evangelista, yo voy a predicar, yo quiero ir a las naciones. Otras comienzan a aprenderse himnos y dicen, oye, yo voy a ser adoradora, yo quiero cantar como canta fulano. Otros dicen, no, yo quiero tocar como tocaba David. Pero después que se bautizan, hermano, entonces como que el enemigo le pasa, gloria a Dios, un borrador en la mente al pueblo de Dios, porque entonces el que quería ser profeta comienza a estancar el ministerio, bendito Dios. Hermano, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo que es de estudio y hay un tiempo que es de Dios. Hay un tiempo que es de trabajo y hay un tiempo que es de Dios. Hay un tiempo que es del novio y hay un tiempo que es de Dios. Pero está pasando algo, mis hermanos, que la venida de Cristo cada vez está más cerca, y nosotros, como decimos que Dios es misericordia, entonces a Dios lo dejamos en último lugar y decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú amas a alguien, tú tratas de agradarle, tú no te cansas de hablar con esa persona. Si tú amas a Dios, tú no te cansas de orar, porque entiendes que ese es el medio en el que tú puedes hablar con Él. Si tú amas a Dios, tú no te cansas de escudriñar las escrituras, porque entiendes que esa es la forma en que Dios habla contigo. Si tú amas a Dios, tú amas a tu prójimo, tú no le haces daño a tu hermano, porque a Dios tú no lo puedes ver, pero a tu prójimo tú lo puedes ver, al vecino tú lo puedes ver y a Dios no lo puedes ver. Si tú amas a Dios, tú valores el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, mis hermanos, porque no fue cualquier cosa que murió en la cruz del Calvario, fue el Hijo de Dios que murió por cada uno de nosotros, fue el Hijo de Dios que murió por esta humanidad. Y oye, cuando Él ascendió al cielo, los discípulos se preocuparon y ellos decían, bendito Dios, pensaban dentro de ellos, ahora nos quedaremos solos, ahora no tendremos el Maestro con nosotros. Pero cuando Jesús ascendía al cielo, bendito Dios, dice que le dijo a los discípulos, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué estáis tristes? Si dejaré con ustedes al Consolador, bendito Dios, ese Consolador, ese Espíritu Santo que está dentro de ti, que es el que tiene que motivarte a que tú vayas a predicar, que es el que tiene que motivarte a que tú des por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Cuántas personas, bendito Dios, como Jonás? Gloria a Dios, que dice la palabra de Dios que Dios llamó a Jonás a llevar aquel mensaje a Nínive. Y en vez de irse a llevar el mensaje, hermano, agarró y se escondió porque tenía miedo.
¿Tú sabes por qué tenía miedo, mi hermano? Porque aquella persona de Nínive eran personas muy corruptas. Allá habían matado muchos profetas en años anteriores y ya él lo sabía. Cuántas personas cobardes que Dios lo ha llamado como profetas, que Dios lo ha llamado como predicadores. Tantas personas, bendito Dios, que dicen, Señor, yo quiero que tú me cojas como Jeremías. Yo quiero que tú me uses como Jeremías. Yo quiero que tú me uses como Débora. Y Dios esperando, gloria a Dios, depositar ese poder, gloria a Dios, que el pueblo está pidiendo. Pero entonces le dicen, Dios, muéstrame. Y Dios le muestra y no hacen nada con lo que Dios le muestra. O si le da una chipita, se lo mete un espíritu de orgullo. Ya no nos sometemos a nadie. Ya somos más santos que todo el mundo. Creemos que tenemos la autoridad para estar matando a todo el mundo. Nos volvemos carniceros. ¿En quién Dios va a depositar ese poder, bendito Dios? ¿Dónde están las mujeres que son como Débora? ¿Dónde están los jóvenes que son como David? ¿Dónde están aquellos Elías, aquellos Jeremías de este tiempo que no le importa, bendito Dios, perder su vida por llevar la palabra de Dios, mis hermanos? Oh, gloria a Dios. Mira, tú sabes lo que hacía Jeremías, que cuando él no podía predicar en el templo, él se iba a la puerta de las ciudades y allá llevaba el mensaje. Tú sabes lo que yo estoy haciendo, como mi conani de muchacho no me permite moverme. Tú sabes lo que agarro una bocina, gloria a Dios, y preparo una guagua, bendito Dios, y mando un guagua un tiro a que lleve el mensaje grabado que yo no puedo dar por grupo de muchachos, bendito Dios. Esos mensajes que los niños míos graban, lo pasamos a un CD. Gloria a Dios, yo he tocado personas impías, que ellos mismos de mi barrio suben allá y se ponen en los puntos donde están todos los hechiceros, a donde están todos los gobernadores, y allá llevamos el mensaje, hermano. Cuando cierren la puerta de la iglesia, nos vamos a parar en la calle, pero el mensaje lo vamos a llevar en el nombre de Jehová. Aunque el enemigo lo quiera, lo vamos a llevar. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo viene. Y aunque otros no quieran predicar, aunque otros se quieran callar, aunque otros no quieran creer, oye, Cristo viene, hermano. Viene en juicio para esta tierra. No con tiempo del pueblo de Dios callarse. ¿A quién va a usar Dios si no es a ti? ¿A quién va a usar Dios? Oye, la tierra hablará, pero es cuando el pueblo de Dios se cae, bendito Dios. Dios no te ha llamado a ti para que tú estés sentado. Dios no te ha llamado a ti con espíritu de cobardía. Cuando Dios manda a su pueblo a llevar un mensaje, es porque ya Dios ha preparado el ambiente. Si Dios te manda a predicar a donde un hechicero, bendito Dios, es porque ya Dios preparó el ambiente. Hay personas, gloria a Dios, que en un tiempo son muy orgullosos y se les predican y no escuchan, bendito Dios, el mensaje. Pero Dios lo lleva a un quebrantamiento. Lo mete en un proceso porque al Señor no le interesa que nadie se pierda. Es lo que le interesa es que todos vayan al arrepentimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, bendito Dios. Porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Tú sabes por qué se pierde el hombre? Por malo, por su desobediencia, pero no es porque Dios quiere mandar a nadie al infierno. A Dios no le interesa acusar a nadie de aquí adelante. A Dios no le interesa matar a nadie aquí adelante. ¿Tú sabes a quién que le interesa menospreciar al pueblo? Es al enemigo, bendito Dios. ¿Tú te das cuenta quién es hijo de Dios? ¿Quién está de este lado y quién está de aquel? Gloria a Dios. Muchas veces en medio de la predicación. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo también sabe Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dice que Satanás tentó a Jesús por medio de la misma palabra. No dice que cuando Jesús fue crucificado, tanto Jesús pasando procesos, muriendo por la humanidad, fue crucificado, en el medio estaba él y a los lados dos ladrones, como que si Jesús era un delincuente. En forma de burla le pusieron una corona de espinas, bendito Dios, y él muriendo por amor a nosotros, bendito Dios. ¿Tú crees que él no tenía el poder, bendito Dios, para que inmediatamente la humanidad se desapareciera enteramente? Pero no, a él no le interesaba que la humanidad se perdiera. Él vino a morir para que nosotros recibiéramos vida. Una muerte que nos dio vida a nosotros. Por eso estamos tú y yo en este lugar. Y aún estando en la cruz del Calvario, tú sabes lo que le decía el enemigo, bendito Dios, por medio de uno de los que mismos estaban ahí. Le decía, oye, tú eres hijo de Dios. Sálvate a ti, bendito Dios. Y de cuánto salvan a nosotros mismos. Muchas veces cuando usted está pasando proceso, cuando usted está pasando, que tú estás esperando, gloria a Dios, muchas veces por recibir fortaleza, muchas veces el enemigo trata de ministrar tu mente o no siempre utiliza personas para fortalecerte. Ahí es cuando tú tienes que aprender a conocer a Dios, aún en medio del proceso, y saber cuando Dios está hablando o cuando no está hablando. Porque tú pasando por un proceso, Dios en ningún momento te va a decir que tú no sirves para nada. Ni te va a decir que tú eres un descarriado.
y que tú estás mejor allá afuera, bendito Dios. En ningún momento, porque la palabra de Dios dice, gloria a Dios, que Él ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino a libertar a los endemoniados. Él vino a consolar a los oprimidos. El Espíritu Santo, cuando te está pasando por problemas, por dificultades, bendito Dios, lo que hace es que te consuela y te dice, oye, avanza, que yo estoy contigo, que yo soy tu Dios. Te dice, quiero que me adore en medio de las dificultades, como decía la hermana Yossi. Yo pude experimentar eso, hermano. Es verdad que muchas veces llegan procesos que lo que tú no sientes de cantar, porque es fácil tú cantar cuando estés en bendición, pero a veces tú demuestras que tú eres un verdadero cristiano cuando tú comienzas a adorar en medio de la dificultad. Y es hermoso, hermano, cuando tú adoras en medio de la dificultad y tú sientes como el Espíritu Santo te consuela y te dice, sigue avanzando. No importa que tú lleves el mensaje y nadie te crea, no importa que tú te des de ejemplo como cristiano y que en un momento que tú digas, oye, pero estos mis familiares no se van a perder, porque muchas veces, hermano, tú sales a predicar y tú ves que contigo se convierte en un grupo de personas y tú ves que tu familia está cada vez peor y el enemigo te dice, tú eres que no eres hijo de Dios. ¿Y por qué otros tú oras por allá y otros se salen y tu familia está enferma, bendito Dios? Y se está convirtiendo contigo un grupo, bendito Dios, para el pie, hermano. Mire, para allá, desearlo el pie, ¿cuándo tú te lo vas a llevar? ¿Cuándo te lo vas a llevar? Y yo sin transporte, hermano. Yo tuve que pedir una vela colectiva para llevarme lo que sea el último día. Para llevar una camioneta llena de impíos que querían ir. Y yo sin tener transporte, hermano, bendito Dios. Y uno dice, ¿y dónde está la familia mía? ¿Por qué no se suben ellos también ahí? Porque no quisiera meterse en la cabeza, hermano, bendito Dios, y el enemigo trata de ministrar su mente, bendito Dios, pero no se debe oprimir del enemigo, bendito Dios, porque Dios quien llama, Dios respalda. Si Dios te llamó a ti, séle fiel a Dios, encárgate de lo de Dios, sigue dando ejemplo, reprende todo espíritu de acusación, hermano, reprende toda presión, que nada te cause molestia, sigue dando ejemplo, sigue predicando, así lo que te quede da ejemplo, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Tú y yo no convertimos a nadie, hermano. Si Dios hubiera querido, tiene poder para que el barrio entero venga. Pero a él no le interesa obligar a nadie. Eso es para el que quiere, hermano. Jonás, en vez de ir a la gente con Dios. Como están muchos y él se le ha llamado. Dicen, gloria a Dios, Señor, desde que me bautice yo voy a predicar. Señor, desde que me bautice yo voy a adorar. Y después que se bautizan, lo que dicen es, bueno, Señor, ahora yo quiero que tú me des una novia. Señor, ahora yo quiero que tú me des un esposo, bendito Dios. Y tú ves que desde que llegan a la actividad, tú ves que con un ojo están cantando en comunión y con la otra también que mirar. Y otra no te me desaparecida también, que ya ella ni espera que le enamoren, ella misma da los números de teléfono. Pero en qué iglesia tú te congregas, es la nivel. ¿En qué iglesia tú te congregas? Le doy la nivel de este, hermano. Pero yo tengo jóvenes que son cristianas también y yo sé que la juventud se mueve así. Porque allá mismo van unas familitas que son delegadas de cristal a estudiar y que se esconde. Bendito Dios, se agacha. Entonces así es como está la generación de ahora. Y son chiquiticos, hermano, los que son 10 años y 13 años. Así es como está la juventud de ahora. Porque muchas veces dicen, no, que yo soy muy joven para ser cristiano. Pero para estar haciendo y deshaciendo en la calle no soy muy joven. Para tener pandilla, bregando con drogas, porque fíjate que la mayoría de los que están haciendo y deshaciendo por ahí son los menores. No son personas de mucha edad, no, son de 19 años abajo. Eso es lo que están haciendo y deshaciendo. Y tú le predicas y tú le dices, no, yo estoy muy joven para convertirme, pero ve a la cárcel para que tú veas cómo está llena de menores. Tú vas al hospital y tú ves muchachos con piernitas rotas. Y tú vas a la maternidad y tú ves el regalo de muchachita pariendo, bendito Dios. Dios es mucho más que eso. Tú te encargas de lo de Dios y Dios se encarga de lo tuyo. Tantas personas con los ministerios escondidos, utilizando la justificación del esposo. Si Dios te dio el esposo, es una bendición. Enamóratelo y llévatelo con todo para allá, bendito Dios. Engánchale dos muchachos a él y no tú, bendito Dios. Allántalo, mi amor, vamos a hacer tal cosa. Tiene un día libre. Allántalo, bendito Dios. Tú hágalo por aquí y tú hágalo por aquí. Y si tenemos que trancar la puerta para ir limpiando y ir allantando ahí, vamos a limpiarlo y vamos a hacer y nos vamos de aquí los dos. A trabajar en la obra, bendito Dios, porque esto es en equipo,
Porque la muchacha que del ministerio, bendito Dios, se casa temprano y después agarra el hombre esclavizarse en el trabajo y la mujer esclavizarse con los 4 niños. Y el ministerio esperando ahí. Y cuando Cristo venga, Dios te va a pedir cuenta. Y mucho cuidado con utilizar eso de justificación, porque los hijos te lo dio Dios. Y si lo utiliza como justificación, también te lo puede quitar. Si Dios te llamó por niño tú puedes avanzar. Que te lo digo yo, es tan difícil, pero no es imposible porque Dios te va a dar la fuerza. Hay mujeres que son como Ana, como Débora, y están estancadas y les falta estrategia. Hay hombres que son de guerra también y están estancados, bendito Dios. Hay un planeamiento de trabajo. En tal horario estoy en la universidad y el que tengo libre en tal horario me voy para mi iglesia a orar un rato, bendito Dios. Estoy en el trabajo y hay evangelización y yo no puedo ir, me llevo un paquete de tratado, bendito Dios. Yo le voy a demostrar a mis amigos en el trabajo, en la escuela, donde yo esté, bendito Dios, que yo soy cristiano. Y como muchas veces los amigos, tanto del trabajo como de la escuela, viven buscando conversación y te viven buscando hasta alguna preguntita, hasta por una foto que dan en el internet, porque a mí me ha pasado así. Yo no tengo computadora. Y el mismo muchacho, bendito Dios, del internet dice, pero los evangélicos se gozan más que nosotros. Porque va a tener que saber a dónde que eso queda, porque ustedes como que están gozando más que nosotros, y eso es así. Muchas veces subiendo a los videos, viendo la foto de los compartir que se hacen, bendito Dios. Pues ustedes gozan más que nosotros, pero él venía un viejo, y ¿quién te dijo a ti que el evangelio es viejo? Y es Satanás sin esperanza de ser más joven, bendito Dios. Tú puedes dar por gracia lo que por gracia has recibido. Ya no es tiempo de estar utilizando la justificación, porque cuando Cristo venga, Él te va a pedir cuenta. Y tú no vas a poder decir como hicieron Adán y Eva, los hijos que tú me diste te lo impidieron, los hijos que tú querías tener. La mujer que me diste, bendito Dios, te lo impedía porque yo tenía que trabajar. ¿Qué tú querías? Si esa muchacha comía en su casa, se supone que tú tienes que trabajar para darle de comer. Esa no es la justificación, bendito Dios. Tú tienes que, como hombre de Dios, cumplir con tu trabajo en tu casa, pero también tienes que cumplir también con el trabajo de Dios. Porque Dios cuando venga te va a decir a ti, ¿qué tú hiciste con el talento que te di? ¿Y qué tú vas a decir? La mujer que tú me diste, como hizo Adán, bendito Dios, a Adán no le valió la justificación y no le va a valer tampoco al pueblo de Dios. La familia es una bendición, mi hermano. Si tú entrenas a tu familia a trabajar en equipo con tu esposo, es una bendición. Si no, pregúntele a Lucy, gloria a Dios, cómo se siente ella después que su esposo está aquí. Mira qué bendición hermosa, ya poder ver que tu niño está ahí también sentado. Es una bendición muy hermosa y le lleva un mensaje a aquellos caballeros que están allá afuera. Tú no le comentas la desintegración familiar, que están maridos matando a las mujeres y los menores acabando uno con otro y yo mismo matándose uno con otro. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que demostrar que sí se puede vivir en amor y en unidad, bendito Dios. Eso también es santidad, bendito Dios. Porque muchas veces, bendito Dios, pensamos que santidad es muy fácil lo que se puede ver y lo que tú tienes contigo adentro y lo que no se ve. Porque aquí cualquiera puede hacer creer. Pero lo de allá, bendito Dios, lo que está entre tú y Dios, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que bienaventurados sois cuando hablen de vosotros, pero que sea mintiendo, bendito Dios. Aquí este hombre, Jonás, agarró y se escondió, bendito Dios, como se están escondiendo muchos de tus llamados, utilizando la justificación. A veces le echan la culpa al pobre marido sin él haberle prohibido que vayan a ningún lado. Ay, no, que siempre tenía toda la ropa sucia, porque espérate la hora de la evangelización para lavar la ropa sucia. Ay, hay retiro mañana, ay, pero yo tenía que lavar, porque no lavaste el sábado, no lavaste el viernes. Maliciosa, porque tuviste que esperar la hora de Dios. Llega una bendición, Jehová, si tú me bendices, te voy a honrar con los diezmos. Llega la bendición y agarra y reparte en zona de ay, Jehová, se pone hasta lo tuyo. Hermano, eso es malicia. Es su malicia. Mire, tenemos que darle gracias a Dios, mis hermanos, que el papá Dios nos ama tanto. Porque muchas veces yo recuerdo que dice, Jehová, ¿por qué te lo mata como en otro tiempo, hermano? Tuviéramos un muertecito todo hijo. Porque yo creo que el que no ha hecho una, ha hecho la otra. Pero es tiempo de dejar la malicia, hermano, porque Cristo viene. Y tú ves que muchas veces se cuentan como a veces Lemuel acusando a Kelmer y Kelmer acusando a Lemuel. Que tú ves que yo acuso a Medina y Medina me acusa a mí. Pero yo con lo mío, pues yo no digo lo mío, yo no me digo lo de Medina, porque es más fácil que decir de Medina. Y lo mío, y Dios ahí, no te apures, dejándote tranquilito. Y con la misma medida que tú mires, es Dios que te va a medir a ti. ¿Eres hermano? No, Dios es que te va a medir a ti. Por eso que dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en el reino de los cielos van a haber sorpresa. Que vamos posiblemente estar todos aquí
y solamente se vaya un remanente y otros se vayan a quedar. Porque ante Dios, yo lo veo todos iguales, hermano, nos vemos todos iguales. Pero Dios es el que sabe, bendito Dios, quién es. Y dicen por ahí que el corazón de la llama no lo conoce el cuchillo, pero yo digo que el corazón del hombre nada más lo conoce Dios. A este hombre no le valió a Jonás esconderse de su llamado. Se subió en una nave que partía para Tarsis, esperando escaparse. Yo supongo que él habrá dicho, yo voy a morirme por esta gente. Una gente que han matado tanto. A correr se ha dicho, yo no voy por ahí. Que como que a ti te manden a predicar a un sitio por ahí donde te digan que hasta comen gente, por ahí dice, y que Dios te mande para allá. Ay, por ahí se termina fulano, yo comienzo a investigar en internet como eso por ahí. Ay, oye lo que dice ahí, ay, no, yo voy a echar fulano a ver si me representa, para no ir por ahí. Para ir para donde es más fácil, hermano, bendito Dios. Pero a Jesucristo no le fue fácil abandonar su trono y descender a la tierra para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es un privilegio, mis hermanos, que nosotros podamos llevar el mensaje. En cierta ocasión, cuando yo estaba pasando proceso, bendito Dios, que se me presentó el acontecimiento, el testimonio que yo le di del ángel de Jehová. Yo le decía, bendito Dios, cuando me decía, llévale el mensaje al pueblo, dile al pueblo que no está solo, porque el pueblo está pasando proceso, está pasando necesidad, está siendo oprimido, y son muchas de las personas que están a punto de soltar la toalla, porque sienten que ya no pueden más, porque se sienten solos, porque constantemente esperan recibir palabras de fortaleza, y al igual que el proceso que tú estás pasando, están pasando mucho de ellos, bendito Dios, dile al pueblo que no está solo, dile que no suelten la toalla, porque yo vengo pronto, bendito Dios. Yo le decía, pero ve, díselo tú, así como tú me lo estás diciendo a mí, dice a nosotros, no se nos ha dado esta autoridad, fue a ustedes, fue a la iglesia que se le dejó esta autoridad de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Este evangelio tiene que ser predicado a toda la nación, hermano, para que aquellos impíos luego no tengan justificación, porque a ellos también se le va a pedir cuenta y se le va a recordar de la vez que tú le predicaste. Porque si tú no llevas el mensaje, mi hermano, tú sabes que esa sangre va a correr a cuenta tuya. Muchas veces le tenemos miedo al hombre, pero nosotros a quien tenemos que tenerle miedo es a Dios. Que es el que puede llevar nuestra alma al infierno, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que al subirse en aquella embarcación, a aquel hombre estar en desobediencia, y Jonás estar en desobediencia, dice que aquella embarcación comenzó a moverse de un lado para otro, como que si se iba a partir, bendito Dios. Aquella persona desesperada comenzaban a tirar los bolsos, comenzaban a tratar de aliviar la embarcación, y el problema seguía cada vez peor. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando bajaron hacia el sótano del barco, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que ya encontraron a Jonás durmiendo, como están muchos hoy en día en la iglesia, mis hermanos, que la venida de Cristo cada vez más cerca, y ellos durmiendo siesta, y ellos quitados del mundo. Así estaba aquel hombre en desobediencia. Tantas personas con su llamado oculto, tantas personas tirando, gloria a Dios, su ministerio como si estuvieran jugando con una piedra, como con cualquier basura, y durmiendo, y la venida de Cristo cada vez más cerca, y el Espíritu Santo reclamándole a la iglesia y preguntándole, ¿qué estás haciendo con el talento que te di? Oye, porque Cristo vienen procesos difíciles, vienen juicio para la tierra. No es tiempo de estar como la Virgen es insensata, es tiempo de sacudirse en Dios, mis hermanos. La Virgen es insensata, no pudieron entrar en gloria a Dios en la boda porque sus lámparas no estaban preparadas. Dios no quiere gente ñoño, Dios no quiere gente de doble ánimo, Dios no quiere que hoy hayan personas, bendito Dios, que hoy estén prendidos y mañana estén apagados, porque en el momento que te ha apagado, si viene Cristo, tú te vas a quedar. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que al encontrar a Jonás ahí escondido, dice que lo llamaron y le dijeron, despierta de dormilón, no ves que nos hundimos. Sal y clama tú también a tu Dios, a ver qué es lo que se está moviendo, a ver si nosotros nos salvamos. Y aquel sabiendo lo que pasaba, cuando subió arriba, mis hermanos, que comienza a ver cómo estaban los tiempos, que comienza a ver que la embarcación casi se hunde, entonces declara su pecado, bendito Dios, y le da la estrategia de que los tiren, bendito Dios, al agua, para que aquella persona no muriese. Cuando una persona está en desobediencia, hermano, se le mete un espíritu de miseria. Cuando tú no le saques tiempo a Dios, tú no sales de un proceso.
Te lo demuestro por la palabra. El pueblo de Israel cuando estaba en desobediencia, bendito Dios, recuérdate que no pudo entrar a la tierra prometida por su rebeldía y por su desobediencia. 40 años atravesando, bendito Dios, el desierto, y aún así en desobediencia Dios les sustentaba, pero no entraron a la tierra prometida. No es solo que Dios te sustente, bendito Dios, sino que queremos ir al cielo, nos queremos salvar. Ese es el objetivo por el que tú y yo estamos en este lugar, y para allá no va ningún desobediente, hermano. Ser evangélico nada más no venía a la iglesia y estar ahí sentado. Y que hay aquellos que se están perdiendo, bendito Dios. ¿No te recuerdas cuando tú estabas en el mundo, bendito Dios? Con el anhelo que muchas veces tú esperabas que te predicaran. Y que muchas veces tú le ponías señal a Dios, Señor, si viene aquí un evangélico y me dice tal y tal palabra, yo me convierto, bendito Dios. Así hay muchas personas por ahí esperando una palabra de parte de Dios. Y esa palabra somos tú y yo que tenemos que llevarla. Cuando tú estés en desobediencia, hermano, bendito Dios, tú me estás sacando el tiempo de Dios y estás cogiendo el tiempo de Dios para trabajar y estudiar. Tú ves que tú trabajas y el dinero no se ve. Cuando tú te estás cogiendo el dinero de Dios, tú ves que tú pagas y no se acaban la deuda. Cada vez el interés está más alto. ¿Tú sabes por qué? Porque te estás robando lo de Dios y los ladrones no van para el cielo. Bendito Dios. Eso también es santidad. Cristo viene, bendito Dios, Dios quiere, bendito Dios, que su iglesia se mantenga unida, que su iglesia se mantenga en santidad, pero no una santidad de apariencia, una santidad que sea por dentro y por fuera. Yo quiero una iglesia humilde, bendito Dios, una iglesia que no sea orgullosa, una iglesia que se deje corregir. Porque hay un coro por ahí muy bonito que bendito Dios que canta muchas personas, yo soy tu vaso, Señor, y haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero, pero de lo dicho lo he hecho mucho trecho, hermano. Porque muchas veces el alfarero que Dios nos quiere dar la forma y nosotros queremos decir al alfarero cuál es la forma que nos va a dar. Y mientras ese barro no esté bien derecho, el alfarero lo va a seguir rompiendo y lo va a seguir haciendo, bendito Dios. Y nosotros tenemos que dejar que el alfarero nos dé la forma porque nos vamos para el cielo. Se está preparando una voz y se está preparando una vestimenta y es para ti, para mí, mis hermanos, porque somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Tú te imaginas, tú sabes lo bellas que son las bodas, mi hermano. A mí me encantan las bodas, son muy lindas, pero la del Cordero no se compara con ninguna. Y como el enemigo no quiere que nosotros vayamos para allá, porque él sabe que de allá lo destronaron, no puede ir allá, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios que tiraron a Jonás y ahí mismo preparó Dios un pez que se lo tragó, bendito Dios, ese fue su castigo por su desobediencia. Bendito Dios, fíjate que no lo mató de inmediato, como muchas personas piensan, bendito Dios, sino que le dio chance de arrepentirse. Aún era un cazón y estaba en desobediencia, bendito Dios, dice que preparó un pez y se lo tragó. Muchas veces en los libros de historia bíblica aparece una ballena para que los niños entiendan más o menos que es un pez grande. Bendito Dios, pero la Biblia no dice ballena, sino un pez bien grande. Supongo que es un pez que Dios preparó específicamente para eso, porque fíjate que no hizo ningún daño. Y pudo sobrevivir ahí dentro. Y no asfixiarse, mira lo grande que dio, hermano, que le mantuvo la vida. O sea, por más que tú te mandes, por más que tú te escondas del llamado, no puede decir, como digo en cierta ocasión Jeremías, que gloria a Dios, que Dios le reclamó, le dijo, no diga que eres un niño, porque a donde quiera que Dios te mande, tú dirás lo que Dios te diga que diga, tú dirás, tú tendrás que decir. Cuánta justificación utilizando el pueblo de Dios, pero por más que más te mande, se va a perseguir el llamado. Y hasta que no decidas obedecer y cumplir con lo que Dios ha puesto en tu mano, no vas a salir del proceso, bendito Dios. Porque todavía no ha llegado al nivel que Dios te quiere por estar inventando justificaciones. Por estar corriendo como hizo Jonás, bendito Dios. Dios no te va a mandar a ningún lugar para que te maten. Dios va a preparar el ambiente. Ya Dios había preparado el ambiente antes de mandar a Jonás. Aquellas personas habían pasado por enfermedades. Habían pasado varios juicios en aquel lugar, bendito Dios. Habían pasado varias crisis, varias señales que le daban a entender a ellos que venían juicios de parte de Dios. La humanidad en este tiempo está viendo en la noticia que se está cumpliendo Mateo 24. Que hay guerra por donde quiera, que hay muerte por donde quiera. Ya el Espíritu Santo me está haciendo el trabajo un poco más fácil, porque ya por ahí mismo tú le entras con el mensaje, bendito Dios, como pasó en los tiempos de Jonás.
Y él teniendo miedo, mis hermanos, porque pensaba que lo iban a matar. Dios al que manda, Dios lo respalde, hermano. Dímelo a mí, que si no ya el enemigo me hubiera picado por el arriba. Bendito Dios. Él ha buscado toda la estrategia, hermano, pero es más fuerte el que está conmigo que el que está con ellos, bendito Dios. A eso no le ha valido poner mi nombre en altares, ni le ha valido de nada, ni le ha valido ir a desafiar la puerta de la iglesia. Porque cuando papá se riega, ahí hermano, se arma el juidero, bendito Dios. Ellos están que lo que tienen es como un suspenso. Hicimos una campaña y ellos estaban como en suspenso, que tenían hasta como miedo de subir mucho el radio, bendito Dios. Por el último juidero que se armó. Porque ya quien manda, Dios lo respalda, bendito Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que aquel pez fue y lo vomitó allá mismo donde Dios lo había mandado. Como quien dice, tú vas a tener que llevar el mensaje, bendito Dios. Y tú también lo vas a tener que llevar. Y hasta que no comiences a cumplir con lo que Dios te ha asignado, hermano, te vas a mantener enano y te vas a mantener en miseria. Tú quieres ser bendecido. Tú quieres cosa, bendito Dios, que haya victoria en tu hogar. Encárgate de lo de Dios y Dios se encarga de lo tuyo. Porque muchas veces queremos resolver con nuestra propia fuerza. Y no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Es Él quien va a hacer, bendito Dios. Nosotros predicamos el convenzo de pecado. Nosotros nos encargamos de lo de Dios y Dios se encarga de lo de nosotros. Él fue, mis hermanos, entonces ya vomitado, con ropa de 3 días. Bendito Dios, porque eso es lo que pasa cuando tú no vas por la buena, entonces te cuentas ya paneado y ir por la mala, porque el padre que quiere a su hijo lo disciplina, bendito Dios. Entonces a ir a llevar el mensaje. Y tremenda sorpresa que se llevó a Jonás, porque a él nadie lo persiguió, sino que desde que el mensaje llegó a aquel lugar, el Espíritu Santo convenció de pecado. El rey de aquella nación mandó a poner a todo el mundo, desde lo más viejo hasta lo más pequeño, hasta los animales, proclamar ayuno, silicio y oración para que Dios tuviera misericordia de aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que Dios fue movido a misericordia. Oye, qué bien es cuando tú y yo le obedecemos a Dios. Qué bien es cuando tú y yo damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero entonces, bendito Dios, aquellos alcanzaron misericordia por su humillación. Pero pasa algo, mi hermano, y con esto termino. Jonás, después que cumplió con su trabajo, parece que era medio malcriadito el hombre, medio rebelde, como a veces muchos de nosotros. Porque entonces él se fue a una parte de la ciudad a donde él podía alcanzar, a ver, a donde él predicó. Y se puso en una enramada de donde nació, gloria a Dios, una mata, bendito Dios, con muchas hojas y lo cubrió del sol, bendito Dios. Esa mata no estaba ahí cuando él se acostó. Porque como ya había cumplido, ya había pasado su proceso de desobediencia, vino el Señor y permitió que naciera, gloria a Dios, una matita de enredadera que le cubrió ahí el sol. Y ahí se acostó a descansar y a chequear para cuando los juicios de Dios descendieran. Porque estaba esperando que aquellas personas se murieran porque para él era muy malo. Pero lo que él no sabía que ya aquella persona se había humillado y que aquella persona había alcanzado misericordia. Muchas veces nosotros, Dios nos muestra algo y nosotros para que vean que somos un profeta queremos que Dios mate a alguien. Y eso no es de Dios, hermano. Aquel hombre estaba esperando que los juicios descendieran y que aquella persona murieran. Así, amigos, que nos toca decir lo que Dios dijo. Si Dios tiene misericordia, Él no puede hacer lo que le dé la gana con la humanidad porque fue el que murió en la cruz del Calvario por la humanidad. No fuimos nosotros. Tú y yo somos simplemente el vaso, nosotros decimos lo que Dios nos dijo y punto, sin poner ni quitar, bendito Dios. Porque ahí es que dañamos al asunto nosotros, hermano, porque muchas veces somos malcriados y muchas veces añadimos. Y cuando añadimos, dañamos el asunto. Porque Dios es quien hace. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que estén esperando que los juicios de Dios desciendan, para que se cumpla lo que Dios dijo. Y en lo que está esperando ahí, entonces agarra, bendito Dios, y ya el Señor sabiendo lo que estaba pasando con aquel hombre, agarra y permite que Zula, así como nació la matita, que venga un gusano y se le coma la matita entera. Y agarra y le pica el sol a Jonás a donde está acostado. Y agarra a Jonás y se llena de ira, y me parece verlo zapateándose, hermano. Parece que era como, venía como mucha sangre, como Pedro, Jonás parece. Y dice la palabra de Dios, hermano, que comenzó a reclamarle a Dios. Y le dice el Señor, Jonás, ¿te ofende que se secara la mata? Sí, yo me ofendo, sí. ¿Te molesta, bendito Dios, que se haya secado? Sí, me molesta grandemente y me enojo grandemente. Dice Jonás, entonces tú te molestas porque se seca aquella matita que tú no sembraste ni sabes de dónde salió. Entonces, ¿qué piensas tú que siento yo al tú esperar juicio de aquella persona si yo morí en la cruz del Calvario por ello, bendito Dios?
Esa humanidad le permite a Cristo. Tú y yo tenemos que predicar, hermano, no importa si es un delincuente, no importa si es un drogadicta, no importa si es una persona, hermano, que no han hecho tanto daño que nosotros pensemos que merece el infierno, bendito Dios. Dios es que sabe para dónde va a mandar a cada quien. Hay personas que Dios lo tienen afuera y Dios lo levanta como grandes misioneras, como grandes predicadores, mi hermano, bendito Dios. Recuérdate que Saulo de Tarso era un asesino del pueblo de Dios. Y en su ignorancia él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Se crió con una familia muy religiosa y se crió en la sinagoga estudiando los rollos. Pero hasta que tú no tienes una intimidad con Dios, tú no llegas a conocer a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, tú cometes muchos errores. Y tú comienzas a matar fuera de la visión y a tirar de palazos sin saber contra quién estás peleando. Y te conviertes en un asesino. Pero cuando tú comienzas a tener una intimidad con Dios y comienzas a conocer a Dios, tú tienes más cuidado de tu comportamiento. Tienes más cuidado de cómo tú tratas a tu prójimo. Y tienes más amor y más deseo de predicar su palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque de verdad, mis hermanos, que cuando Cristo venga, yo quiero que todos nosotros, bendito Dios, y las otras iglesias que no están en este lugar, pero que son del mismo pueblo, que todos nos salvemos. Es tiempo de dejar la justificación, es tiempo de dejar la ñoñería, es tiempo de dejar la malcriadeza, mis hermanos, porque como quiera nos quejamos. Si está haciendo frío, nosotros no queremos salir, porque algunos dicen que sufren de artritis. Si está haciendo calor, no pueden salir, bendito Dios, porque sufren de la presión, bendito Dios, o le comienzan a doler la pierna, o le comienza a doler la cabeza. Oye, nosotros le servimos a un Cristo que cura la artritis, que sana la presión, bendito Dios. Aquí ya no hay tiempo de estar poniendo bobo y biberón, eso bobo y biberón le vamos a dejárselo a él. Ya usted y yo mejor tenemos que doctrinar a los que van surgiendo. Ya no hay tiempo, hermano, ni hay vuelta atrás, porque mira, la venida de Cristo, mira, está a la vuelta de la esquina. Es tiempo del que tiene un pie adentro y el otro afuera, métalo los dos huyendo rápido, hermanito, para que no nos quedemos. Es tiempo del que esté fuerte, que sobrelleve la carga del más débil. Que no le mete el pie, si tiene que tirártelo al hombro, tíratelo al hombro, hermano, porque Cristo viene. Que sea similar como cuando se está yendo a una guerra. Que el guerrero que es herido, mientras tiene vida, tú lo arrastras, lo metes detrás, bendito Dios, de donde haya un grupo de sacos, de pedregales, para que los siguientes tiros que vienen no lo terminen de matar. Porque Cristo viene. Y si tú dices por irse adelante, le pasa por arriba al hermano, se queda tú y te queda el hermano. O más fácil te ve el hermano porque fue herido pagando el precio, pero tú te quedas por malicioso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde la persona que continúa.